si están anotados en 4 o 5 materias y tienen que dar 4 finales, y me toca el lunes y martes una y la otra viernes y el otro lunes de vuelta, ¿cómo hago? Por más que yo les diga, no, usted viene trabajando, conoce los temas, comprendió, vaya repasando tranquilo, sí, pero son 4 materias, ¿sí? Entonces, ese es el problema del final. Bueno, si hubiera un solo final, sería la panacea. Uno dice, sí, pero ¿para qué tanto ir trabajando durante 4 meses y después prepara un final y listo? ¿Se entiende? Aclaro esto para que no se asusten y tampoco se dejen estar, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se más o menos se comprende? ¿Alguna duda? ¿No? Buenísimo. Tomo el silencio como que quedó claro. Jesús dice, tengo compañeros que aprobaron 5 finales y todos reseguidos. Bueno, buenísimo. Tienen mucha suerte, o han entendido mucho. Bueno, en ese caso sí. Entonces, bueno, me libero de rendir parciales, me libero de andar a trabajo práctico, después me presento a una mesa final. ¿Sí? Y si es como los amigos de Jesús que rinden 5 finales pegados, bueno, ojalá tuviera esa capacidad, ¿no? De rendir 5 exámenes pegados. Pero bueno, si no llegan a estar en el grupo de los amigos de Jesús, vayan trabajando durante el cuatrimestre. ¿Se entiende? Y si no, se contactan con los amigos de Jesús y que le expliquen cómo hacen, ¿no? Bueno, dejando el tema de las amistades, vamos vamos a empezar a poquito, si les parece, con un repaso de la clase anterior y vamos a empezar a evaluar el tema de la reforma de 1918 que tenemos hoy, que es uno de los temas centrales, uno de los pilares fundamentales, no de nuestra materia, sino del sistema educativo en nuestro país y también en parte de Latinoamérica, porque fue algo que se ha extendido eh, a otros países. ¿Se comprende esto? Sí, sí, profe. Sí, Buenísimo. Bueno, a ver, para ir haciendo un poco el raconto, ¿no? De cómo veníamos. Empezar en que los primeros minutos siempre tratamos de dedicarnos a hacer un paneo hacia atrás, ¿no? Porque no somos máquinas ni robots y no todos podemos tener la lectura al día. Entonces, si no podemos tener la lectura al día, viene bien hacer un repaso, salvo los amigos que acá nombró el compañero, que bueno, meten todos los finales en la misma semana. Pero bueno, vamos a empezar. Como les decía, toda la historia del sistema universitario en Argentina está marcado fuertemente por eh, estos avatares que surgieron en Córdoba en 1918 y que propusieron una reforma en el sistema educativo. Pero esto, bueno, no fue un hecho de un día para el otro, tiene todo un trasfondo de cómo venía nuestra educación, ¿sí? Porque nuestro sistema educativo se originó cuando éramos una colonia de la corona española, ¿sí? Que era la que autorizaba la creación de las universidades en América. Las primeras eh, universidades, ¿no? 1538, ¿eh? Sabemos, y 1551, México y Lima. Y de ahí hasta 1812 la corona había autorizado, para que usted más o menos tenga un dato de color, 30 universidades en América, ¿sí? Ahora, en lo que era nuestro territorio, en lo que es Argentina hoy, una sola estaba autorizada, ¿sí? Que es la Universidad de Córdoba. Que, como nosotros vimos, tiene sus orígenes, ustedes ya saben, en el siglo XVII, ¿sí? En los primeros años del siglo XVII, cuando los jesuitas habían creado en 1613 el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba. Pero claro, en este Colegio Máximo se estudiaba filosofía y teología y no estaba autorizada para otorgar títulos, ¿sí? La universidad fue autorizada después por el Papa y por el Rey, ¿sí? El Papa Gregorio la autoriza en 1621 y Felipe IV posteriormente ratifica esa autorización, con lo cual adquiere el nombre de 1623 de Universidad de Córdoba del Tucumán. Porque la región es la Córdoba del Tucumán, ¿sí? Eh,
Sí, sí. Ah, sí. Una admisión. De manera tal que la primera universidad que hubo en nuestro territorio, la primera universidad que hubo en el territorio, tuvo un doble aval, ¿no? El de la Iglesia Católica y el de las monarquías europeas. O sea que veníamos de una educación fuertemente marcada entre la corona española y el catolicismo, ¿sí? Porque fue un emprendimiento de ambos, ¿no? Ahora bien, ya vimos toda la historia, cómo se desenvolvió la Universidad de Córdoba, la pelea de jesuitas franciscanos. No es pelea, ¿no? Sino cómo unos fueron reemplazados por otros, ¿sí? Vimos el motivo político, vimos las características de la ilustración en nuestro territorio, que ustedes hicieron un trabajo, algunos contestaron muy bien, vimos que era una ilustración católica en nuestro territorio, lo cual es una contradicción, decir ilustración y católica a la vez. ¿Por qué una contradicción? Porque la ilustración justamente se basaba en la búsqueda del conocimiento, en cómo llegar a la verdad, de otra forma muy distinta a cómo se basaba en la escolástica. Por eso confrontaban. Pero acá, en nuestros territorios, si bien se permitían estas nuevas ideas, no podían confrontar con la doctrina de la Iglesia. Esto fue lo que vimos la clase pasada, si ustedes recuerdan, ¿sí? Bueno, después de la Revolución de Mayo, la historia de la educación comenzó una nueva etapa, tuvo varios avatares, se provincializó, ¿sí? En 1820, pero esto no impidió que continúe su avance, ¿sí? En 1821 la educación se amplió aún más con la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Que ya se montó sobre la base de un modelo francés de educación, ¿no? Vimos que el modelo francés era un modelo más técnico y profesionalista, y se orientó a la formación de la burocracia jurídica, ¿no? Se la llamó la Universidad de los Abogados. O sea que a mediados del siglo XIX teníamos dos universidades en nuestro territorio, que era la de Córdoba y la de Buenos Aires. No teníamos una ley de educación, y esto es lo que señala Pablo Buchbinder ya en el inicio del capítulo 3, que ustedes lo tienen para hoy, en donde el Congreso argentino debatió el proyecto que había presentado Nicolás Avellaneda, ¿sí? Esperen que hago un nuevo ingreso. Ahí está. Les decía, el Congreso argentino debatió un proyecto que había presentado Nicolás Avellaneda, ¿no? Era un proyecto de ley que tenía muy breve, eran 4 artículos, y que establecía, y esto es importantísimo, para que tomen nota, una serie de parámetros generales sobre las cuales cada casa de estudio podía dictar sus estatutos, ¿sí? Es decir, que fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales. La tercera vez, fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales, ¿sí? ¿Sí? Cómo también se basaba en cómo iban a estar integrados los cuerpos directivos, ¿sí? Cómo se iban a designar los profesores, cómo iba a ser el origen de los recursos presupuestarios, ¿sí? Un poco intentando meterse en esa relación universidad y poder público. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿este proyecto tuvo resistencias en la clase política? Y sí, hubo una resistencia. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo entendía que la autonomía era un ideal que todavía no estaba eh, en posibilidades de alcanzarse. De hecho, los profesores tenían una clara minoría en el gobierno de la universidad. Por eso muchos dicen la autonomía de la ley de Avellaneda. No, empezaron a sentarse las bases de que por lo menos la universidad se pueda dictar su estatuto, ¿sí? Algo es algo. Obviamente que desestimó el sistema de concursos, ¿sí? Y siguió en debate esta relación universidad y poder político, desde que las designaciones
de los profesores son hechas por el Poder Ejecutivo, te está dando a entender que mucha autonomía no había. Por eso se dice que la ley Avellaneda terminó asegurando el control de la política sobre las universidades. Eso no se pudo cambiar, pero bueno, no dejó de ser un primer paso, ¿sí? Un primer paso, esto nótenlo, de la autonomía. Porque la autorización para redactar sus propios estatutos habría la posibilidad, la primera posibilidad en la historia, de que tengan una regulación propia. ¿Se entendió esto? ¿Lo anotaron? Sí, ¿Le profe. pusieron colores? Sí. Bien. El sistema universitario obviamente no termina acá, su evolución, su avance, ¿no? Se creó la Universidad Nacional de la universidad que fue provincial de La Plata, ¿sí? Una ley en 1890, ¿sí? Que empezó a funcionar en 1897. Se acentuó bajo un modelo de modernización institucional y de producción de conocimiento científico, ¿sí? Esa fue su característica principal, un proyecto de modernizar la enseñanza, ¿sí? Basada fuertemente en el estímulo para la investigación científica, como para decirles algunas características o resumirles de cómo venían evolucionando, ¿sí? La cuestión educativa y hacia dónde iban apuntando. La Universidad de La Plata siempre se le asienta que se creó bajo un proyecto de modernizar un poco la educación y apuntar más a las ciencias. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la reforma de 1918? Que en realidad es el tema que nos atañe, ¿no? Les quise hacer este raconto para que puedan ir viendo cómo se fue desenvolviendo un poco todo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No nos perdimos? Estamos bien, profe. Buenísimo. Estoy con poca voz, porque bueno, estos cambios climáticos, un poco de alergia me han dado. Ahora bien, todo esto desembocó en una época de cambios, ¿sí? Para responder a ciertas demandas sociales en la formación técnica, especialmente se le reprochaba que estaba muy apuntada a las profesiones liberales, ¿sí? Se criticaba el control político de las élites gobernantes. Y además la educación era un medio de ascenso social. No se olviden de esto, ¿no? Por eso la sociedad tiene apuesta también miras a la educación. Y hubo antecedentes de huelgas tanto de docentes como de estudiantes. En 1906, por ejemplo, se habían suspendido las clases en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, ¿sí? También se habían producido en 1904. Muchos docentes en la Universidad de La Plata habían renunciado a sus cátedras, ¿sí? Y se cuestionaba el papel científico de las universidades, la autonomía y la libertad de cátedra. Ustedes van a ver que toda esta materia se va a centrar en base a tres ejes, ¿sí? Autonomía, libertad de cátedra y cogobierno. Y podríamos citar un cuarto, el papel científico de la universidad, ¿sí? En estos cuatro ejes siempre todos los temas van a estar rondando. Hablemos de lo que hablemos, siempre va a haber algo que afecta o que ayuda a la autonomía, la libertad de cátedra, el cogobierno y el desarrollo científico, ¿sí? Esos ejes traspasan toda la materia. Entonces, si yo unidad a unidad voy viendo cómo se van desarrollando esos cuatro ejes, voy entendiendo toda la materia. Y me puedo defender de cualquier examen, ¿sí? De cualquier examen que se me presente si tengo claro esos cuatro ejes a lo largo de toda la historia, ¿sí? Les acabo de dar el gran secreto revelador para la aprobación de esta materia. Tener esos cuatro ejes en el desarrollo de toda la historia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si uno me dice, no, eso no lo entendí, pero yo sé que el obispo Fernando de Trejo y Sanabria
le compró las tierras a tal Juan de Burgos en Córdoba que estaba lleno de guita. Bueno, sí, está bien. Muy buen dato histórico. ¿Y cómo se fue desenvolviendo la autonomía de las universidades en nuestra historia? No, eso ni idea. No nos sirve. ¿Se entiende? Por eso les doy estos 4 ejes que son fundamentales entender para el desarrollo de nuestra materia. Y bueno, volviendo al tema, ¿cómo se estaba el panorama de la Universidad de Córdoba? Tenía vigentes los mismos estatutos y el gobierno universitario de hace años, ¿sí? No habían cambiado en nada. Tenían una estrategia, unos estatutos antiguos. Y la situación que se presentaba era insostenible ya para los estudiantes, lo cual se iba reforzando con muchos acontecimientos que iban sucediendo, ¿sí? Muchos acontecimientos que iban sucediendo. Por ejemplo, habían cerrado el internado del Hospital de Clínicas, ¿sí? Porque decían que los estudiantes habían hecho actos que iban en contra de la moral, no sé, creo que habían caído todos borrachos una noche. Se lo digo en palabras sencillas, ¿no? También habían dictado cuestiones, eh, esto no lo noten así ni lo escriban así, ¿no? Pero de que podían atender, ayudar en pacientes los estudiantes de 6º y 7º grado y no de los de 4º y 5º. Es decir, había mucho malestar que se estaba produciendo con estas cuestiones, ¿no? Y termina estallando cuando asume el gobierno de Irigoyen. Irigoyen no es que fue el autor de la reforma, sino el que permitió en su gobierno y receptó estas críticas de los estudiantes, ¿no? Con lo cual mandó una intervención como autoridad nacional para que esto cambie, pero bueno, hubo toda una serie de votaciones nuevamente y la manejaron en el claustro los que tenían el poder. Entonces vuelven a quejarse los estudiantes, vuelve a haber una intervención. Y acá sale el famoso manifiesto liminar, que es una publicación que hacen diciendo todo lo que reclamaban y lo que querían para el sistema universitario. Y a esto le llaman reforma de 1918 porque se expandió por el resto de las universidades del país y por el resto de Latinoamérica. Ahora bien, todos los libros son muy coincidentes a decir que había un contexto también que favorecía, ¿sí? Estas ideas y objetivos que se plasmaron en este manifiesto liminar. Había todo un contexto histórico que se daba ¿en dónde? En el mundo, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910, que había sido bastante importante porque había cortado un régimen que venía de antaño, ¿sí? El impacto de la Primera Guerra Mundial de 1914. El triunfo de la Revolución Rusa de 1917, ¿no? El triunfo del radicalismo en 1916, que había estado proscripto y venía a traer aires de cambios, ¿sí? Entonces, si analizamos todo esto, fundamentalmente fue bastante importante también lo de la Revolución Rusa, que trajo aires de cambio en todo el mundo. Es más, hay un autor, no sé si lo tengo acá, Hobsbawm, Eric Hobsbawm, lo más reconocido en historia, ¿verdad? En una tradición marxista, pero muy leído en todo el mundo, que decía respecto de la revolución bolchevique, ¿no? Que fue enorme y sus efectos abarcaron todas las esferas de la vida humana, social, política, económica, cultural y muchos otros ámbitos a sus consecuencias y sus influjos. Según Hobsbawm, sus repercusiones calaron mucho más hondo y fueron más abarcativas que las de la Revolución Francesa, debido a las consecuencias prácticas que esta misma trajo. Esto, bueno, para leer es un fragmento de lo que opinaban de la Revolución Bolchevique, ¿no? Trajo más impacto en todo el mundo que lo que trajo en la Rusia misma, ¿sí? Porque usted va a hablar hoy en día Rusia de un bolchevique o de un trotsko y algunos no saben qué es y otros, como me han dicho a mí, me dicen, esas son cosas que están o que quedaron en los libros de historia, pero no tenemos ni idea. Dicen, no, en Argentina todavía hay partidos que dicen que son trotskos, que son bolcheviques. Ah, qué suerte que tienen, porque acá hace más de 100 años que no tenemos. Los tuvimos con la revolución, pues nunca más, ¿no? Entonces, esto es un dato de color, ¿no? Hablando con colegas de otros países. Entonces, todo esto generó, ¿por qué le explico todo esto?
para decirles que todo esto generaba en el mundo aires de cambio. Y teníamos en Córdoba un sistema ya, una universidad fuertemente criticada por ser tradicional, que necesitaba renovar su enseñanza, reorganizar el sistema universitario, ¿sí? Era la expresión de un régimen oligárquico, ¿sí? Era el último refugio de la élite política, ¿sí? Que había perdido poder ya en 1916, pero que mantenía el control de la universidad. Y cuando subió Irigoyen, esa élite política había perdido poder, pero todavía tenían el control, ¿no? Entonces, si bien no hay referencias explícitas, no hay referencias explícitas, de vuelta lo remarco en color, de que el eje fuera la autonomía universitaria y el cogobierno, esta universidad separada del poder político es una de las banderas principales y podemos decir que el concepto de libertad de cátedra, ¿sí? Que se puedan elegir los profesores libremente sin injerencia alguna política y garantizar el derecho de enseñar y aprender libremente, que la universidad pueda dictarse alguna norma propiamente y que todos los estamentos estuvieran representados, podemos decir que son los ejes que se definen o se deducen de ese manifiesto liminar, ¿sí? Esto generó una expansión en toda Latinoamérica, incluso la generación de grupos antirreformistas después. Porque por eso surgieron los antirreformistas, ¿no? Cuando veamos el tema del peronismo, dicen, a ver, universidad para el pueblo, no. Perón decía universidad del pueblo. Ciencia para el pueblo, no. Ciencia del pueblo. Sí, no hay un ente superior que venga a darle al otro inferior lo que necesita. Es todo del pueblo. Y la reforma, la autonomía, sí, esta se separa de lo que el pueblo necesita, Perón decía, no sirve. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver cuando veamos después la universidad en el peronismo. El debate sigue hoy en día, ¿sí? Están los peronistas y los antiperonistas, los que dicen que era malo y lo que era bueno. Lo importante es que podamos comprender a dónde se apuntaba, ¿sí? Entonces, bueno, en este manifiesto liminar se expresa esto, pero ustedes dicen, esto fue algo que surgió un día para el otro, fue algo anecdótico, fue algo... No, no. Hay otra autora, Adriana Puigros, que también les va, citan todos a Pablo Puchubín, que ustedes van a leer, pero para que vean distintos criterios y puedan comenzar a entenderlo mejor, ¿no? También habla de los antecedentes que se venían dando en la educación de protestas y dice, Adriana Puigros dice, la enseñanza enciclopédica y memorística, desactualizada o ajena a la realidad social, era muy criticada. ¿Mm? La Universidad de Córdoba era un reservorio de la pedagogía tradicionalista clerical. No ha de extrañarnos que de allí comenzara el movimiento de la Reforma del 18. ¿Sí? Fíjense en como otro autor, con otras palabras, expresa lo mismo, ¿no? Enseñanza enciclopédica, memorística, desactualizada, ajena a la realidad social. Continúa Puigros, dice, sus tres banderas fueron la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el cogobierno, si bien no hay referencia explícita, como le dije antes. El principio de autonomía era el intento de levantar esta valla que había entre el campo educativo y los caprichos del poder gubernamental. ¿Sí? O sea que Adriana Puigros ya nos va marcando. Bienvenida a Guadalupe. Adriana Puigros ya nos va marcando un poco cuál era también la problemática, siendo en consonancia con los autores que ustedes tienen. ¿Sí? El manifiesto liminar, ¿no? El manifiesto que salió de esta reforma, quería defender los espacios de la producción de la cultura contra los ataques del autoritarismo pedagógico, contra los ataques del enciclopedismo y el conservadurismo que se reproducían desde tiempos coloniales, es decir, desde donde nosotros estamos analizando, ¿sí? Y se expande en toda Latinoamérica. Si tenemos un montón de autores que todos citan, pero miren, para que entiendan que esto no fue un día para el otro, ¿sí?
Y esta problemática, como dije antes, esta lucha entre autonomía, porque el concepto de autonomía se lo mira como para responder los problemas sociales o también para alejarse de los problemas sociales, ¿sí? Tiene una doble forma de verlo. La universidad se puede alejar totalmente del poder político y puede producir dos cosas: o resolver los problemas sociales o alejarse de ellos, total nadie les puede pedir nada. ¿Se entiende? Este es el eje de la materia, como dijimos antes, uno de los 4 ejes de la materia que todavía no tuvo una resolución, ¿no?, en la historia. Pero hay una frase que escribió Domingo Faustino Sarmiento en 1845, ¿m?, en el libro Facundo, así que anoten, lo pueden googlear. Sarmiento, Facundo, 1845, hablando de la Universidad de Córdoba y su resistencia al cambio, ¿no?, y al espíritu revolucionario de la época. Y decía, se los leo textual para que vean. Hablando de la célebre Universidad de Córdoba, fundada nada menos que en el año 1613, y en cuyos claustros sombríos han pasado su juventud 8 generaciones de doctores en ambos derechos, derecho natural y lo que es el derecho civil, ¿no? Ergotistas insignes, comentadores y casuistas, dice, ¿no? Te está dando a entender que éramos antiguos. El espíritu de Córdoba hasta 1829 es monacal y escolástico. La conversación de los estrados rueda siempre sobre las procesiones, las fiestas de los santos, sobre exámenes universitarios, profesión de monjas y recepción de las borlas de doctor, ¿sí?, de aquellos que se recibían con el título máximo. La ciudad es un claustro encerrado entre barrancas, el paseo de un claustro con verjas de fierro. Cada manzana tiene un claustro de monjas o frailes. Los colegios son los claustros. La legislación que se enseña, la teología, toda la ciencia escolástica de la Edad Media, es un claustro en que se encierra y parapeta la inteligencia contra todo lo que salga del texto y del comentario. Si se encierra todo lo que vaya en contra de lo que es un texto o un comentario, ¿sí? O sea que busquen esta frase de Sarmiento, Facundo, esta referencia que hace respecto de la Universidad de Córdoba, y le va a terminar cerrando un montón de ideas. Ahora, hay tantas opiniones sobre la reforma de Córdoba como autores escribieron, ¿sí? Hasta incluso hay uno que dice que fue un mito, que no hubo ninguna reforma, pero bueno, no, el mito reformista, pero no se lo quiero decir porque si no lo voy a complicar aún más. Si cada libro que use y de todo lo que tengo acá en la mesa para hacerles alguna referencia, tienen similitudes y tienen diferencias. Tenemos que hacer un recorte, chicos. No podemos verlos todos, pero sí podemos dejarles la llama de donde son, ¿no?, para que ustedes después puedan elegir. Ahora, Pablo Buchbinder, que ustedes lo tienen en PDF, da unas precisiones muy perfectas y similares a lo que les vengo diciendo, ¿sí? Por ejemplo, y acá toman nota, ¿no?, en la página 95, dicen, los estudiantes llevaron a cabo una denuncia que combinaba acusaciones relativas al atraso científico de la universidad con otras vinculadas con el carácter extremadamente arcaico y elitista del sistema de gobierno de la institución. ¿Mm? Una parte relevante de la literatura sobre el movimiento de la Reforma, miren qué abierto que es Pablo, que te dice, mira, una parte de la literatura de los que escribieron sobre la Reforma, te dice el tipo, no te dice que tiene la verdad absoluta, ha señalado a la Universidad Cordobesa de principios del siglo XX como un remedio de la antigua universidad clerical de los primeros tiempos de la colonia. Lo mismo que decía Adriana Puigro, que yo lo leí hace un rato, ¿sí? Que estaban vigentes los estatutos del año 1879, ¿sí?
y que estipulaba inclusive que los estudiantes debían concurrir a su festividad de vísperas y de misa. O sea que lo que había dicho Sarmiento tantos años atrás se lo volvía a sostener en estatutos posteriores y se presentaba en la reforma, ¿no? Después, página 96, continúa. Se la describió como una institución impregnada de un catolicismo ortodoxo e intransigente. ¿Mm? Sin embargo, aunque la impronta católica diferenciaba aún más la sociedad y la vida académica de Córdoba, esta declaración de la página 96 es fundamental, dice: las afirmaciones de Justo, que es el que escribió, pronunciadas en pleno fragor de la lucha política, no reflejaban exactamente la realidad del medio universitario cordobés, porque en realidad no era por el espíritu clerical, ¿sí? No era por una lucha entre católico y no católico, porque Pablo lo dijo incluso en una conferencia que dio acá en la 1, dio tres conferencias conmigo de este tema, y en las tres dijo, casi todos eran católicos, no era pelea entre católico y no católico, porque todos eran católicos, sino que el origen de la reforma, y se los anota y vuelven a tomar nota, hoy es un día de notas, página 99, dice: los orígenes de la reforma encuentran su explicación en la vigencia de estructuras demasiado arcaicas y cerradas para la Argentina de 1918. ¿Sí? Estructuras demasiadas arcaicas y cerradas para la Argentina de 1918. El problema no radicaba tanto en el espíritu clerical y conservador de la universidad, acá te lo está dando a entender, y lo dicen las conferencias, sino en el carácter familiar y cerrado de los círculos que la gobernaban. ¿Sí? O sea que el problema no era que eran religiosos y que veníamos de la escolástica y todo eso, sino que era bastante cerrado a los círculos políticos que la gobernaban, que habían perdido el poder, pero que querían seguir teniendo el dominio de la universidad. Y era una élite muy renuente a incorporar renovación de elencos directivos, ¿sí? Y era el ámbito donde se sociabilizaban las élites, ¿sí? ¿Se entiende? Página 99. Yo creo que toman nota de esto que digo, ¿no? Página 100, Pablo, para repetir lo que dijo en la 95, en la 96, en la 99, en la página 100. En la página 100 te lo vuelve a decir. Fueron en síntesis, te dice. En síntesis, como diciendo, te queda claro, ¿no? La rigidez y la cerrada oposición de los círculos dirigentes de las facultades y su negativa a modificar los estatutos y ampliar los márgenes de la participación, lo que provocó el movimiento de 1918. Y ahí continúa. ¿Sí? Y después se explica cómo se fueron extendiendo. A mí no me quedaría más duda de todo lo que les di que sirve, todo. Le he leído otros autores, pero les he marcado con precisión estos comentarios de Pablo, no para que lo repitan textual o lo escriban textual y ya está, pero sí está bueno como una cita, cuando tienen que responder, si tienen que dar un parcial, si tienen que hacer un trabajo práctico, si tienen que dar un final. ¿Saben qué bueno decir? Sí, como afirmó Pablo Buchbinder en el libro, no hace falta que se acuerden la página. Yo ya porque tantos años dándola ya me acuerdo, aparte puede ser otra edición, porque yo en esta edición la tengo en esa página, no sé la que está en el PDF o quizás la usted tenga otra, pero no, creo que tiene la misma. Que puedan decir, el autor Pablo Buchbinder aclaró que hay mucha literatura sobre la reforma, pero que él se centra en el arcaico cerrado de sus instituciones, la postura de las élites gobernantes. Está muy bueno poder aclarar eso, ¿sí? Porque va a demostrar que tienen un manejo del tema y hacia dónde se apunta, ¿no? Por eso les he marcado, sin dar algo o pecar de una exposición muy teórica hoy, pero les he estado marcando frases que conllevan mucho a hacer hincapié en estos hitos que se basaba en la reforma, ¿sí? ¿Me fueron siguiendo? ¿Se fue entendiendo esto?
Sí. Sí. Sí, sí. Les he leído fragmentos de pilas de autores, pero que todos convergen, terminan convergiendo en lo mismo, ¿no? Esperen que voy a revisar si tengo todos los presentes anotados, porque fui tomando nota a medida que se conectaban. Sí, tengo los 16 alumnos acá ya anotados el presente. Para los que ingresaron después, les decía, revisando la página me han entregado trabajos, otros deben los temas de la clase 1, la clase 2 y ahora se le suma la clase 3. Recuerden que desde la coordinación de la materia nos imponen 3 requisitos: el 75% de asistencia, la realización de los trabajos prácticos, y ahí se accede a la posibilidad de dar el parcial, el cual, si tienen la nota de 7 o más, promociona la materia, ¿sí? Como dijimos en chiste hace un rato con el compañero Jesús, bueno, hay algunos que promocionan, dan 5 finales juntos y otros que no quieren someterse a ese estrés, vayan promocionando las materias que puedan promocionar para aliviar la fecha de exámenes finales, ¿no? Pero bueno, nos imponen estos requisitos, ¿no? La asistencia, la realización de trabajos. ¿Por qué? Porque que sea la cursada virtual no quiere decir, bueno, me conecto y es el tiempo de la conexión. Claro, este es el tiempo donde doy las consignas, que nos conectamos. Después hay todo un tiempo semanal de lectura y realización de trabajos, ¿no? Por eso no es que hacemos 4 horas de conexión y ya está y no hay que hacer nada más, sino que hacemos la conexión, explicamos el tema. Bueno, en mi caso esta vez se le di una explicación un poco extendida de todo lo que van a leer, si no leyeron. Pero después vamos con cuestionario con trabajos como si fuera la misma clase, ¿no? Digo que en vez de decirles, bueno, se ponen a trabajar ahora, tenemos hasta que termine la hora de clase, para que sea más llevadero, yo se los doy y ustedes tienen toda la semana para hacerlo, ¿sí? Pero hagan de cuenta que, bueno, empezó la clase 8:30, termina a las 12, como si tuviéramos un sistema presencial, y ahora tienen que estar 2 horas haciendo el trabajo. Bueno, obviamente no lo quieren hacer ahora, no lo hacen, no lo quieren hacer a la tarde, lo quieren hacer mañana, lo quieren hacer el miércoles, lo quieren hacer el jueves a la noche. Bueno, tienen esa libertad. Pero a la larga el tiempo de clase, bueno, se lo toman como si estuvieran trabajando en clase, ¿no? Entonces, el sábado que viene, antes de empezar el tema nuevo, analizamos y vamos viendo, como siempre, las dudas que le hayan surgido. Si no lo hicieron, bueno, tampoco que lo voy a andar persiguiendo. No tienen como aclarar las dudas y en la planilla después me van faltando las actividades y van perdiendo la regularidad. Ese es el tema, ¿no? Así que bueno, por eso no tienen el tiempo. Ahora ya estamos cortando la conexión cuando termino de decir esto y terminamos de aclarar las dudas. O sea que tiempo les doy. Pero bueno, no se queden, ¿sí? No se duerman con esto porque se va juntando el material y después nos cuesta ponerse al día. Ahora llevándolo al día no hay drama. Se arman unos mates, un café, lo que sea, y se quedan chusmeando el material, marcando lo que yo dije, buscándolo en las páginas. Y me dicen, ¿es eso solo lo que va? No, va todo, pero bueno, vayan apuntando ahí para que les sirva como guía de la lectura, ¿no? Si los trabajitos me preguntan siempre, ¿sabes que el parcial para preguntar lo mismo que pregunto los trabajos? Voy a preguntar de los mismos temas, no voy a preguntar lo mismo, pero voy a preguntar de esos temas, ¿sí? La verdad que las preguntas las hacemos 2 horas antes de empezar el examen, así que ni sabemos qué vamos a preguntar. ¿Mm? Pero sí les vamos marcando que son los temas importantes, ¿no? Preguntas, para no finalizar yo hablando, ¿no? Preguntas que haya sobre esto. Nada, los dejé mudos. ¿No? Bueno, chicos, yo ya tomé todas las asistencias. El que no tiene duda se puede desconectar, ¿sí? Y acá en el cuestionario que les dejé en el aula virtual, ¿sí? De los que no tienen duda, nos vemos el sábado que viene. Y bueno, y espero que les hayan servido los apuntes, las notas que les di, los datos técnicos específicos.
Chusmen si quieren la opinión de Sarmiento en el de Facundo sobre la Universidad de Córdoba, que les va a servir como una guía disparadora. ¿Sí? Nos estamos viendo el sábado que viene. Buena semana. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chau, chau. Buen fin de. Igualmente, gracias.